Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos de nuevo, como todos los miércoles a las 5:30, para seguir descubriendo nuestro mundo. Hay tantas cosas por descubrir que nos podríamos pasar toda una vida y no acabamos de descubrirlo. Bueno, pues la semana pasada les estaba yo hablando sobre el Imperio Británico. Ya llevo varias semanas hablando de los imperios y vamos a seguir hablando un poco sobre este tema que es muy interesante. Para comprender la naturaleza del Imperio Británico o la naturaleza del Imperio Español, que ya también hablamos de ese tema, hay que entender lo que significa un imperio. Un imperio, como ya se los he dicho también en alguna ocasión, básicamente de lo que se trata es de saquear a la periferia para que el centro pueda crecer más y más. Básicamente todos estos imperios lo que hacen es ir a conquistar todos los pueblos que se pueden conquistar para apropiarse de sus riquezas, de todo lo que se pueden apropiar, y con esto se hace que el centro, la capital del imperio, pueda crecer más y más. Se llena de palacios, se llena de toda clase de riquezas que han sido apropiadas de otras partes. Eso básicamente es lo que es un imperio. Desde Sumeria, hace más de 5.000 años, o 6.000 años, que fue el primer imperio que conocemos, pasando por los imperios egipcios en sus sucesivas fases, después Roma, el imperio de los árabes, todos estos imperios que han pasado por el escenario de la historia, básicamente empiezan en algún lado, empiezan de cero, aprovechan ciertas circunstancias y empiezan a crecer, se convierten en el gran imperio regional. Y pues básicamente un imperio lo que quiere es seguir creciendo, ¿sí? Un imperio tiene una necesidad, ahora sí que valga la redundancia, una necesidad imperiosa de seguir creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque todas estas riquezas que se apropian de la periferia, de todos esos países que van conquistando, y que sirve para mejorar los niveles de vida de las personas que viven en el centro del imperio, de las capitales o de los pueblos que se lanzan a conquistar, bueno, pues se acostumbran a vivir de cierta manera y se acostumbran a tener todos sus privilegios, sus estilos de vida, sus castillos, sus banquetes que dan, sus fiestas o lo que sea, ¿no? Se acostumbran y quieren tener más y más y más y más. Entonces un imperio tiene esa necesidad de seguir creciendo. Y los imperios siempre se van a lanzar a conquistar a todos los pueblos débiles que no se puedan defender. ¿Ok? Hay veces en que algún imperio se topa con algún otro imperio que también le pone un alto. Eso pues sucede. Ha habido ocasiones en que dos imperios están luchando por zonas de influencia y pues uno termina por vencer al otro o terminan por coexistir de alguna manera, ¿no? Pero en general estos imperios siempre se lanzan a conquistar todo lo que pueden. Bueno, pues eso fue lo que sucedió con Europa. Como ya les estaba diciendo, primero fueron España y Portugal, que supuestamente que descubrieron América. Ya sabemos que no descubrieron nada, ¿verdad? Porque aquí había muchísima gente que vivía en América que no necesitaban ser descubiertos por nadie. Sí, pero España y Portugal fueron los que inauguraron esta carrera de los europeos por tratar de conquistar todo el mundo hace 500 años. Bueno, pues después de España y Portugal, que pasaron por su momento de gloria y después ya entraron en una decadencia, pues fueron los demás naciones de Europa los que tomaron el relevo, y principalmente fue los británicos, que fundaron su propio imperio. ¿Sí? La semana pasada les estaba platicando cómo sucedió esto. El imperio británico pasó por varias etapas, pero pues ya para 1700, 1750 ya realmente eran la gran potencia mundial. ¿Sí? Les estaba yo diciendo que su imperio abarcó una extensión mayor que cualquier otro imperio que haya existido en la historia. Me parece que eran una quinta parte de todas las tierras emergidas, ¿sí? Que es bastante. Estos creadores de imperios, estas personas que se creen
favorecidas por el destino o por algún dios o por lo que sea, para irse a conquistar todo el mundo, pues están convencidos, por lo general estos en todos lados, en todos los tiempos, en todas las épocas, los creadores de imperios están convencidos de que tienen la razón, de que tienen algún mandato divino para hacer lo que están haciendo, ¿sí? En el caso de Inglaterra, no les bastó con conquistar todo el norte de América, todo lo que actualmente es Estados Unidos y Canadá, no les bastó con conquistar lo que es sureste de Asia, lo que actualmente es Australia, Nueva Zelanda y todas las islas alrededor. No le bastó con conquistar la mitad de África, sino que también se fueron a meter a todos lados. India, que es un país con una historia realmente milenaria, ya hablaremos en su momento de India, nunca hemos hablado de India. Bueno, pues India tiene una historia milenaria, más de 4.000 años de historia, y sin embargo Inglaterra decidió que India era demasiado cotizado, ¿verdad? Que era preciado y que tenían que irse a meter allá también. Entonces lo que hacen estos imperios, ellos se meten a algún lado, aprovechan la situación de debilidad en algún lado y finalmente se salen con la suya. India, aunque tiene una historia milenaria, también ha pasado por sus momentos de debilidad, por sus propios imperios. India ha tenido sus propios imperios, pero resulta que hace 250 años, cuando se fueron a meter ahí los ingleses, estaban en un momento de debilidad, estaban divididos en toda clase de pequeños reinados y de facciones, y pues los ingleses se dieron cuenta muy rápidamente de esa situación y la aprovecharon en su favor. Entonces el imperio mogol, que ya hablaremos en su momento, el imperio mogol en India estaba en plena decadencia. Entonces los ingleses pues decidieron que esa debilidad de India pues la iban a aprovechar ellos y la conquistaron. En China también se fueron a meter sin que nadie los llamara. Allá en China también estaba pasando por su propio momento de debilidad. A China no la pudieron nunca conquistar completamente, ni fue realmente su intención conquistarla. Les bastó con tomar algunas partes de China, como por ejemplo Hong Kong. Hong Kong se lo arrancaron a China y establecieron ciertos tratados comerciales que eran sumamente ventajosos para los ingleses y desventajosos para los chinos, evidentemente. Entonces, pues con eso les bastaba, con hacer esos tratados comerciales, y ya con eso podían salirse con la suya. Ya les hablaré en otra ocasión de las guerras del opio allá en China, y cómo sucedieron. El asunto es que lo que me interesaba hablar aquí es que Inglaterra, a fin de cuentas, fue el primer imperio, España fue el primer imperio globalizante, ¿no? En el sentido de que tenían posesiones en todos los 5 continentes. Pero en algún momento dado, cuando España se quedó sin combustible, o sea, entró en su decadencia, y los ingleses realmente le metieron todo lo que pudieron para seguir con ese proyecto globalizador, ¿no? Lo que es el comercio de todas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, en Inglaterra también sucedió que se dieron las condiciones ideales a partir de este imperio que ya se habían labrado en todas partes del mundo. Tenían posesiones en América, en Asia, en África, en todos lados, y este comercio que pues cada vez era mayor volumen, y se dieron las condiciones en Inglaterra para que se creara una verdadera revolución que hasta la fecha pues sigue, o sea, que transformó por completo la existencia de la humanidad. Fue una verdadera revolución en la manera de vivir de la gente que se gestó hace unos 250 años y que cambió, repito, por completo la manera de vivir de las personas en todas partes del mundo. Me refiero, por supuesto, a la llamada revolución industrial. ¿Sí? La revolución industrial que se gestó en Inglaterra hace aproximadamente unos 250 años, a mediados del siglo XVIII, es decir, de 1750 en adelante. Pues esta llamada revolución industrial vino a transformar por completo la manera de vivir de las personas hasta la fecha. ¿Sí? La única otra revolución comparable fue la que se dio en el Neolítico hace 10.000 años, cuando se empezó a implementar la agricultura, ¿no? Ya ven ustedes que los seres humanos pues eran nómadas o seminómadas, eran recolectores y cazadores, y de repente se empiezan a sedentarizar y se empieza a implementar la agricultura hace 10.000 años. Eso cambió por completo la manera de vivir de las personas. Esta otra revolución, la revolución industrial, también conllevó toda clase de cambios en todos los ámbitos de la vida y en todas las escalas. Y esta revolución industrial, pues resulta que
parece que se tenía que haber gestado precisamente en Inglaterra, cuando Inglaterra era la sede de este imperio, ¿no? De este imperio global, era el país más poderoso del mundo, y fue precisamente por eso que ahí se dio esta situación, ¿no? Esta revolución industrial. Bueno, pues la revolución industrial, que es de lo que les quería yo hablar en esta ocasión, esta revolución no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Su aparición no fue repentina, sino que fue consecuencia de un largo proceso que se gestaba desde hacía mucho tiempo en Europa Occidental y que finalmente vino a cuajar ahí en Inglaterra. Para que se diera esta revolución industrial fue necesario que hubiera ciertos elementos, tantos tecnológicos, ¿sí? O sea que ya la ciencia, la tecnología hubiera avanzado a cierto punto, también como sociales, que hubiera ciertas condiciones sociales que permitieron que se desarrollara, como maneras de trabajar, de relacionarse, etcétera, etcétera, ¿sí? En Europa resulta que durante toda la Edad Media la manera de vivir de las personas, las relaciones de poder, era lo que se llamaba el feudalismo. El feudalismo era, pues, un señor local y la gente que trabajaba para ese señor, pero la mayor parte de la gente eran campesinos, ¿sí? No había industria. Los artesanos, había algunos artesanos que trabajaban en talleres, en pequeños talleres que eran por lo general familiares, que esos talleres de la Edad Media, artesanales, los papás le transmitían sus conocimientos a los hijos y así era durante generaciones. Bueno, pues todo eso cambió cuando se empieza a desarrollar el industrialismo. El otro factor que permitió que se desarrollara esta llamada revolución industrial fue la utilización de nuevas fuentes de energía. Y esto es muy importante, ¿sí? Resulta que para que todas esas máquinas que se empezaron a desarrollar en Inglaterra a partir de mediados o fines del siglo XVIII, todas esas máquinas, ahorita voy a hablar de ellas, pero para que todas esas máquinas pudieran funcionar, se necesitaba de alguna fuente de energía que fuera relativamente accesible y que produjera bastante energía. Y resulta que esa fuente de energía resultó ser el carbón, ¿sí? El carbón. El carbón ya se conocía desde hace muchísimo tiempo como una fuente de energía. Cuando se quema el carbón produce calor, produce una energía que se libera. Pero, por ejemplo, ya desde Roma, desde la antigua Roma, pues ya había braseros que utilizaban carbón, pero su utilización era muy local, sí, muy localizada en lugares donde había carbón, donde hay canteras naturales que con tantito que le escarbaban y ahí había carbón, pues ya se sabía que ese carbón, si se quemaba, producía cierta energía, ¿no? Sobre todo luz y calor, que era lo que les interesaba. Pero su uso, repito, era muy localizado. Fue a partir de fines del siglo XVIII, cuando de repente en Inglaterra se descubre que ese carbón se puede empezar a utilizar en gran escala. ¿Sí? Entonces hubo varios inventos que se dieron, el principal de los cuales fue la máquina de vapor, que le inventó un tal señor que se llamó James Watt. ¿Sí? Esa máquina de vapor cambió por completo, al parecer, la historia de la humanidad. Ahorita les voy a seguir contando de esto. Pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a poner una canción clásica de los ingleses, ¿sí? Es una canción que tocan ellos en sus desfiles, me parece que también cuando le hacen algún tipo de honores al rey o a la reina, y siempre están tocando esta canción. Y esta canción se llama en inglés Amazing Grace, que significa la gracia sorprendente o algo así. Y se refiere pues específicamente a su gracia, que sería su majestad. Amazing Grace. Vamos a escuchar esta canción en una versión completamente instrumental, que dura más o menos unos 3 minutos. Vamos a escucharla.
Bueno, pues yo creo que si hay una melodía con la que el Imperio Británico se identifica, es esta precisamente, la que acabamos de escuchar, con las gaitas. Sí, esas gaitas, las gaitas me parece que son originarias de Escocia, pero es una melodía, yo creo que todo británico cuando están viajando por todo el mundo y escuchan esa canción, yo creo que hasta se les salen las lágrimas. Bueno, pues resulta que Inglaterra fue el lugar, parece que el único lugar donde hubiera podido suceder esta revolución industrial. Resulta que en ese entonces, estamos hablando de mediados o fines del siglo XVIII, Inglaterra era el país que poseía el mayor comercio de ultramar. Tenía comercio con todas partes del mundo, sus barcos. Inglaterra era la reina de los océanos, ¿sí? Y lo fue durante 200 años, ¿ok? Ya el poderío naval de España estaba pero muy atrás. Entonces Inglaterra tomó el relevo y durante 200 años fue la reina de los mares. Sí, y tenía el mayor comercio de ultramar. También en Inglaterra es donde se acumulaban los mayores capitales, la riqueza. Y también los bancos, los sistemas de crédito eran donde estaban más desarrollados. Entonces había toda una serie de condiciones que propiciaron que se diera esta situación, esta llamada revolución industrial. Ahora, en algún momento, este señor James Watt tampoco surgió de la nada. Este invento que él hizo de la máquina de vapor, lo único que realmente hizo fue perfeccionar otros inventos de otras personas. Sí, claro, lo perfeccionó de una manera que realmente le dio el toque final, pero él no fue nada más que de la noche a la mañana también se puso a ver qué construía y le salió eso. No, sino que él realmente estaba tratando de perfeccionar los modelos o los sistemas de otras personas. Entonces, con su máquina de vapor, lo que se hacía era, se quemaba una cierta cantidad de carbón, y ese carbón produce energía que calentaba una cierta cantidad de agua. Había un depósito de agua que se calentaba con ese carbón, y el agua, al evaporarse, movía unos pistones, y con eso se hacía que se moviera un cierto mecanismo. Entonces, muy rápidamente se vio que esa máquina de vapor se podía utilizar para mover toda clase de maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, los ferrocarriles. Fue gracias a que se inventó la máquina de vapor que poco tiempo después se inventó el ferrocarril. Y de esto les voy a hablar probablemente la semana próxima, ¿sí? El asunto es que esa máquina de vapor puede poner en marcha un mecanismo que hace que se muevan estos vagones, y con un solo vagón, que es donde está esta máquina de vapor, se pueden jalar 50 o 100 o 200 vagones. Y era extremadamente eficiente, ¿ok? En lugar de tener 100 carros jalados por caballos, pues aquí era un solo carro, que ya no eran caballos, era esta máquina de vapor, que funcionaba con el carbón, y que podía jalar a 100 carros o hasta más en un convoy a lo largo de unas vías, ¿ok? También, en algún momento dado, se vio que se podía utilizar para mover los barcos, ¿sí? Los barcos hasta entonces dependían del viento. ¿Y qué pasa cuando el viento está en contra? ¿O qué pasa cuando no hay viento? Pues tenían que tener un montón de gente, de esclavos, para que pudieran remar. Eso era lo que hacían en Roma, ¿no? Los galiotes y todo eso. Bueno, pero ¿qué sucede si no tienen el suficiente número de esclavos o si no hay viento? Bueno, pues de repente se descubre que esta máquina de vapor también puede mover una hélice que puede propulsar a un barco, ¿ok? No solo eso, también se descubre que esta máquina de vapor se puede utilizar en los telares, ¿sí? Allá en Inglaterra es cuando se empieza con las primeras fábricas. Los telares, en lugar de ser, pues hasta ese momento, pues eran todos utilizados a mano, pero resulta que esta máquina de vapor le da una enorme ventaja, ¿no? De repente se puede producir muchísima más cantidad de tela a menor precio. Entonces, cuando se descubre todas las aplicaciones que tenía esta máquina de vapor, de repente como que se volvieron locos. Dijeron, aquí nos sacamos la lotería. Entonces, para buena suerte de los ingleses, resulta que en Inglaterra había unos yacimientos de carbón bastante abundantes. Claro, había que sacarlos del fondo de la tierra porque el carbón, que era fácilmente accesible, que estaba a flor de tierra, pues ese rápidamente se acabó, y de repente se empiezan a construir minas por todos lados. Algunas de esas minas bastante profundas, que la gente que trabajaba en esas minas también lo hacían en unas condiciones espantosas, y de eso también voy a hablar en su momento. En esas minas, por ejemplo, la gente trabajaba como topos. Raramente veían la luz del día, pero lo importante era seguir produciendo y produciendo y produciendo.
Entonces de repente empiezan a surgir las primeras fábricas. Todo esto se dio en el centro de Inglaterra, en un área alrededor de lo que actualmente hay una ciudad que se llama Manchester. ¿Sí? Manchester se convirtió en el taller de Inglaterra y de paso en el taller del mundo. Otra ciudad como Liverpool era el puerto, era un puerto muy importante, de ahí salían todos estos productos a todas partes del mundo. Y Londres seguía siendo la capital, ahí eran donde se concentraban a fin de cuentas los grandes capitales, el dinero que movía todo eso. Entonces de repente en Inglaterra se dan cuenta que ahí es donde está el futuro, en estas industrias, en esta incipiente industria. Entonces de repente empiezan a surgir estas fábricas, esta industria como hongos. Yo creo después de una lluvia de primavera que salen hongos por todos lados, la industria empieza a salir por todos lados y claro, se necesitaba capital, ¿sí? Dinero, el capital que Inglaterra pues ya se había hecho rica a costa de explotar todos los países donde pudo irse a meter. Entonces, al mismo tiempo que va surgiendo este industrialismo, va surgiendo, esto también es muy importante, va surgiendo mano a mano. Estos se fueron dando así como que realmente fue como retroalimentándose uno al otro, ¿no? Por una parte va surgiendo el industrialismo y por otra parte va surgiendo toda una teoría económica y filosófica que sirve para justificar ese industrialismo y ese estado de, a fin de cuentas, de explotación. Esta nueva teoría tampoco es que haya surgido de la noche a la mañana. Digo, el ser humano siempre ha sido ambicioso, siempre ha sido egoísta, siempre ha sido todo eso. Pero de repente, como que necesitaban justificárselo. Entonces surge esta teoría económica que se llama el capitalismo. ¿Sí? Para aquellos de ustedes que no saben lo que es el capitalismo, bueno, ya les hablaré también, a lo mejor la semana próxima les voy a hablar de todo esto, pero ese capitalismo no siempre ha sido así. Aunque el ser humano siempre haya sido ambicioso, egoísta y lo que ustedes quieran, pero los modelos económicos que la gente se ha dado a lo largo de la historia, pues no siempre han propiciado ese estado de las cosas, no siempre han propiciado que unas cuantas personas se hagan ricas a costa de todos los demás. En diferentes tiempos, en diferentes épocas, han sido diferentes los modelos económicos. En cambio, este modelo económico llamado capitalismo, como que le vino como anillo al dedo a este nuevo sistema industrial. Precisamente era lo que se necesitaba. Entonces, ese capitalismo, mano a mano con el industrialismo, se dieron a la tarea de transformar al mundo. Y lo consiguieron. Ya casi se me acaba el tiempo, nada más voy a decir ahorita que, por ejemplo, cuando surgió la primera fábrica en la campiña inglesa, en alguna parte de la campiña inglesa, podemos suponer en el área de Manchester, la primera fábrica que yo supongo, no tengo el dato exacto en este momento, pero supongo que eran unos telares. Bueno, pues esta máquina que funcionaba a base de quemar el carbón, podemos suponer que tenía una larga chimenea, una chimenea muy alta que estaba arrojando humo bastante espeso porque el carbón es bastante sucio. Entonces podemos suponer que estaba arrojando nubes y nubes de carbón las 24 horas del día. ¿Sí? Y podemos suponer que cuando empezó a funcionar esa fábrica y todos los gentlemen ingleses o los caballeros ingleses estaban ahí felicitándose, dándose de palmaditas en las espaldas, diciendo no, pues viendo que el futuro realmente venía por aquí y estaban nada más salivando, así como perros de Pavlov, si estaban salivando pensando en todas las ganancias fabulosas que iban ellos a hacer. Y en ese momento, todo ese humo que estaba arrojando esa chimenea, nadie le dio la menor importancia, ¿sí? Todo ese humo, a lo mucho el comentario que ha de haber hecho alguno es, pues total, se lo lleva el viento. Ese humo se lo lleva el viento y no pasa nada. Bueno, eso fue hace 200 y tantos años, hace 230, 240 años, fue cuando sucedió esa escena imaginaria, ¿no? Digo, yo me la estoy imaginando. Total, se lo lleva el viento. Bueno, pues 200 años después, ya nos dimos cuenta que, pues sí, efectivamente, el humo se lleva ese viento, pero resulta que no se lo lleva a ningún lado, porque todo se queda atrapado en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera. Y ahora ya no es una fábrica, ahora son millones de fábricas. Y ahora hay millones de automóviles que no existían hace 250 años, pero ahora hay 1.000 millones de automóviles y vehículos que están arrojando toda clase de gases las 24 horas del día, ¿no? Yo creo que en aquel entonces
a esos gentlemen ingleses, a esos caballeros ingleses, ni siquiera se les ocurrió, ni podía realmente ocurrírseles, que ese humo que estaba saliendo por esa chimenea, 200 y tantos años después, millones de chimeneas iban a provocar un verdadero cambio climático. ¿Sí? Eso en aquel entonces ni siquiera les pasaba por el radar. Bueno, pues eso fue todo por esta semana y yo me despido. Les voy a dejar con otra de las canciones clásicas inglesas. Es de estas canciones que, repito, los ingleses cuando están viajando por el mundo de repente escuchan esta canción, hasta les salen las lágrimas, yo creo. Esta canción es muy famosa, se llama Greensleeves, hojas verdes. Supuestamente se le atribuye a Enrique VIII, pero pues yo creo que eso es más leyenda que otra cosa. Greensleeves es una canción muy famosa, es típica inglesa. Vamos a escucharla y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Thank you.